pidiera predicar esta mañana. Han estado pensando sobre este cuidado personal y traducirlo a lo espiritual. ¿Cómo todo esto funciona? Él me preguntó que predicara hoy y dije, bueno, tengo un mensaje. Comencé a hablarle a él de eso y dijo, bueno, ponlo junto y después vemos, ¿no? Pero Dios sí lo puso junto. Entonces estoy muy emocionada de hablar con ustedes el día de hoy. Vivimos en este mundo que glorifica la batalla, productividad constante, productividad, ruido que no para. Vivimos en este mundo en donde todo es tan rápido y vamos todo el tiempo. Muchas de las personas se sienten cansadas, no solamente físicamente, pero mentalmente y espiritualmente. Las personas están exhaustas. Alabado sea Dios y agradecer a Dios de que su palabra nos ofrece a nosotros un ritmo, nos ofrece descanso, nos ofrece renovamiento y nos ofrece una relación con Dios. El día de hoy nosotros vamos a explorar lo que significa practicar el cuidado radical. No como para endulzarnos a nosotros mismos, sino como un manejador fiel de la vida que Dios nos ha confiado a nosotros. Esta fidelidad del manejamiento del templo de Dios. Leemos en Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios y tenemos que cuidar este templo. Entonces, ¿qué es lo que significa radical? La palabra radical viene de la escritura latín, que significa raíz. El ser radical es llegar a la misma raíz del problema. El día de hoy nosotros vamos a explorar lo que el ser radical significa en el contexto de la fe. Significa el ir más allá del nivel de la superficie. Significa regresar a la verdad fundamental. Tomar decisiones que parezcan ir en contra de la cultura, vivir con convicción y propósito. El ir más allá de ese nivel de la superficie. En Nehemías, cuando él aprendió que las paredes de Jerusalén se cayeron y encontramos en Nehemías 1:3, ellos me dijeron, el resto, los que salvaron la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Ahora, Nehemías no nada más lo hizo por una situación vana, sino que en vez de esto él lo vio y él persuadió esta raíz y esta restauración a nivel más allá de la superficie. No nada más restaurar las paredes, sino que los quería restaurar espiritualmente. Él quería restaurar todo, no nada más construir la pared y dejar que sea la solución con poner un curita, sino que lo quería ver en compás. Ahora vamos un poquito más Nehemías fue un poquito más allá de la superficie. Comenzó con oración, ayuno y arrepentimiento. Antes de poner un solo tabique en esas paredes, él regresó a la raíz espiritual. Él lloró, él ayunó, él oró, él confesó los pecados de la nación. Y Nehemías 1:4-7 leemos, cuando oí estas palabras me enteré y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios a Moisés, tu siervo. Diste a Moisés, tu siervo.
Él no trató el problema como si fuera físico, sino que entregó y vio cuál era el problema en la profundidad. Él entregó este renovamiento personal, lo hizo por reconstruir. Cuando se comenzó el reconstruimiento, reunió a las personas. Él confrontó la justicia, él reforzó la adoración y restableció la escritura o la lectura de la escritura, y lo encontramos en Nehemías 8. Nehemías 8, 1 al 3. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, todos los que podían entender, desde el alba hasta el mediodía. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él volvió a restablecer las prácticas económicas. Él reformó el liderazgo. Él retó a estos hábitos pecaminosos. Él quería que el cambio viniera. Él quería componer todo esto. Y restableció la fidelidad, y encontramos esto en Nehemías 10. Entonces, él persuadió el cambio, y no nada más fue por el momento, sino que necesitaba perdurar. Entonces tenía que ir a la raíz de ese cambio radical. La mayoría de las personas hubieran estado satisfechas con simplemente asegurar las paredes o la ciudad, por reconstruir esas paredes, pero Nehemías reconocía que una pared no significaba absolutamente nada, que el corazón detrás de esto está roto. Él lo vio esta reconstrucción física, pero renovamiento espiritual, este realineamiento cultural. Él fue exactamente directo a la raíz. Otro ejemplo de espiritual siendo radical es esta verdad. El rey José regresó a la verdad, así como nosotros leemos Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Ahora, él era el rey de Judá. Entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Las personas habían abandonado sus mandamientos, estaban en cosas paganas y se habían olvidado de sus raíces espirituales. Necesitaban redescubrir la escritura. Durante la reparación del templo, el libro de la ley se creía que había sido Deuteronomio encontrado, y se le permitió a Oseas, si nosotros leemos esta en Segunda de Reyes 22, cuando él lo escuchó, él rompió sus ropas en enojo, porque reconoció cuánto la nación se había alejado de la verdad de Dios, cuán lejos se habían alejado. No respondió con excusas, no respondió con negación o con posturas temporales, pero que él regresó a la raíz, regresó a la palabra de Dios. Él se humilló a sí mismo y se arrepintió, así como encontramos en Segunda de Reyes 22, 11 al 13. La fundación no nada más fue reconocida, sino que fue interna. Él no nada más quería escucharla, él quería implementarla, quería abrazarla, quería internarla en él. Después vino la parte de la renovación nacional. Entonces ahora ya teníamos la parte personal. Ahora, ¿qué hacemos con las personas? Entonces los reunió y les leyó el libro de la ley públicamente, y renovaron ese pacto juntos. En Segunda de Reyes 23, 1 al 3.
Ahora, entonces el rey los mandó a convocar ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a una columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirán a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él renovó la nación. La acción de Josías reflectó ese retorno a las raíces, al pacto de Dios, al identificar que ellos tenían que adorar con fidelidad. Pero no se terminó ahí, sino que tuvieron que remover a los ídolos. Entonces los ídolos y altares fueron demolidos, no solamente los por fuera, sino que fue también un acto regresar a las personas a la exclusividad de Yahweh. Ahora, hay muchos ídolos a los que nosotros alabamos y que ni siquiera nos damos cuenta, pero este fue un acto de regresar a la adoración exclusiva de Yahweh, y esto fue encontrada en Segunda de Reyes 23 versículos 4 al 20. El rey Josías sabía de que si él hacía cualquier cosa contrario a la palabra de Dios, como tradición, sus culturas, lo que estaban currentemente haciendo, todo tenía que ser de raíz, o sacado de raíz, porque tenían que regresar a la fundación de la palabra de Dios. Josías los regresó a la... Él respondió con arrepentimiento, él tomó acción, él se dio cuenta y realineó su vida y su liderazgo. Él dejó que otros llegaran al pacto de la fidelidad. Él removió esas voces que competían en sí mismo y los ídolos. ¿Cuántas voces competentes nosotros tenemos en este mundo el día de hoy? Él las removió todas. Josías no buscaba un nuevo camino, sino que él regresó a la fundación original que Dios le había dado. Nosotros necesitamos redescubrir la palabra de Dios. Ojalá que ya hayas escuchado lo suficiente los miércoles o un domingo en la mañana, pero que totalmente no lo has abrazado. Es tiempo de redescubrirlo, es tiempo de responder a ello, es tiempo de darnos cuenta de que tenemos que realinear nuestra vida con ello. Algo que nosotros que tenemos que pensar es eso. Otro ejemplo es el tomar decisiones que parecen ir en contra de la cultura. Hay mucho por decir ahí, ¿no? Tantas cosas que se han convertido en nuestra cultura y muchas de ellas van en contra de la cultura espiritual de Dios. Daniel, y vamos a tomar un poco, vamos a revisar a Daniel lo que nos tiene que decir sobre esa cultura y presión. Daniel fue llevado a Babilonia y fue un imperio dominante con sus estilos de vida y su forma de ser. ¿No les suena similar a lo que nosotros estamos hoy? En cómo nosotros estamos hoy en este mundo, hay muchos otros valores, otros dioses, otros estilos de vida, pero aún así Daniel se mantuvo fiel a Dios, aun cuando la presión era para que lo hiciera lo contrario, cuando él recibía la presión para que se convirtiera a ello. Él se rehusó a conformar su dieta. Daniel y sus amigos estaban esperando comer la comida del rey, que violaba las leyes dietéticas que eran de riesgo y posiblemente ofensivas, y que simplemente tal vez lo haría ver como leales, pero aún así él escogió una dieta simple de vegetales y agua. Estaba confiando a Dios. Él no iba a conformarse a su mundo.
Daniel escogió santidad sobre el privilegio, y esto fue en contra de la cultura en una sociedad que valoraba la vanidad y la lujuria. Esto se relaciona al día de hoy. Ahora Daniel mantuvo esa devoción en contra de su provisión por medio de la oración para poder aceptar bajo pena de muerte. Él continuó orando 3 veces al día abiertamente. Él no se escondía, sino que él oraba abiertamente. Él escogió la obediencia a Dios sobre la obediencia al hombre. Esta decisión lo hizo, como ustedes ya saben, mandarlo a la cueva de los leones, y aún así Dios lo liberó. Y no paró ahí para Daniel. Él tenía muchas pruebas y tribulaciones por medio de todo esto, pero él se rehusó a inclinarse ante ídolos. Entonces los amigos de él fueron ordenados a inclinarse ante un ídolo de oro. Ellos se rehusaron, y fue una cosa en contra de la cultura, y fueron aventados al horno de fuego, en donde Dios también los protegió. Su decisión mostró fidelidad a Dios y sobre todo miedo. Fidelidad a Dios quita todo. Si nosotros somos fieles a Dios y estamos haciendo su voluntad, no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada más, porque Dios ya nos ha probado esto una y otra vez. Piénsenlo en sus propias vidas, se los ha probado. El ejemplo de Dios va en contra de la cultura, porque mostró simplicidad en contra del exceso. Él buscó fidelidad en vez de comodidad. Escogió convicción en vez de compromiso. Él escogió la autoridad de Dios sobre la autoridad humana. Ahora, Daniel no permitió que la cultura moldeara su identidad. Él se mantuvo en raíz con la verdad de Dios. Al hacerlo, puso en riesgo su posición, arriesgó su privilegio, y aún significaba que estaba arriesgando su vida, pero Daniel confió en Dios. Lo último que nosotros queremos ver el día de hoy es vivir con convicción profunda y propósito. Esta fe radical no es una creencia hueca, sino que está puesta en la verdad de Dios. Aun cuando la cultura va nadando del otro lado, nosotros necesitamos estar con esta ancla en la verdad de Dios. A Jesús le encantaba, perdonaba a las personas, hablaba verdad con poder, y él clamaba y llamaba a las personas a las profundidades de transformación, no solamente en un comportamiento religioso, sino que los llamaba a que se transformaran. Su vida regresaba a las personas a la raíz de la intención de Dios. Vamos a ver un poquito a Pablo esta mañana. Él estaba vivo, manejado por Dios en convicción y propósito. Pablo es uno de las imágenes más claras de una vida moldeada con convicción, enfoque y con misión. Él tenía convicción sobre el Evangelio. Después de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco, Pablo fue transformado de perseguir a los creyentes a proclamar a Cristo con audacia. Su convicción era inmovible. Su convicción estaba inmovible. Yo no estoy avergonzado del Evangelio, porque ahí está el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Su creencia no era casual. Su creencia era el fuego que movía su vida. Su propósito estaba regando las buenas nuevas. Él vivía con un propósito singular: el predicar el Evangelio de Cristo a donde quiera que él no fuera conocido. Romanos 15:20. Este propósito moldeaba todo: a donde él viajaba, cómo él sufría, cómo predicaba y qué es lo que él escribía. Él tenía una vida devota a encontrar y fortalecer las iglesias, el mentorar, encontrar líderes, explicar la fe alrededor de diferentes culturas. El sufrimiento de Pablo, voluntario. Él tenía esa voluntad de sufrir
porque la convicción de él era tan profunda que él estaba dispuesto a perdurar ese sufrimiento. Él voluntariamente fue puesto en prisión porque tenía tanta convicción que no se iba a conformar al mundo. Perduró golpes, rechazos, pobreza, y aún así él se mantuvo enfocado. De hecho, él nos cuenta en Hechos 20:24: yo considero mi vida que no vale nada para mí. Mi único gozo es completar tarea del Señor Jesucristo. Él vivía con un propósito más grande que el confort personal. Él vivía una vida que él entregaba todo. Aún al estar cerca de la muerte, él mantuvo su convicción en sentido de propósito. En 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su vida era direccional, su vida era intencional, su vida estaba anclada en el llamado de Dios. No era simplemente que era por el llamado de Dios, sino que estaba anclado en el llamado de Dios. Pablo vivió con un propósito profundo. Él enterró su vida con raíz en Jesús. Él alineó sus prioridades con la misión de Dios. Él entregó sus dones financieramente, perseveró a punto de la prueba. Él vivió con la eternidad en vista. La vida de Pablo nos enseña a nosotros que el propósito fluye de la convicción, de saber quién Dios es y quién tú eres en Él, sabiendo quién tú eres en Él. Ahora, radical no significa el ser irresponsable, significa que estar profundamente enraizado. Y hablemos un poquito de cuidarnos propiamente. Esto fue el cuidado radical de tu vida espiritual. Entonces, ¿qué es el cuidado personal? En nuestra cultura, el cuidado personal se enfoca en descanso, vacaciones, el día de spa, y ninguna de estas está mal, porque estos son buenos regalos y pueden ayudar a nuestros cuerpos y mentes. Pero bíblicamente el cuidado personal es más que simplemente un día de spa. Es ese manejamiento de la vida que Dios nos ha dado. El cuidado propio dice: yo soy la creación de Dios. Mi tiempo, mi cuerpo, mis emociones y mi espíritu importan a Dios. El cuidado propio involucra el cuidar nuestra salud. Necesitamos estar saludables. Tenemos que tener cuidado a cómo estamos cuidando este templo. El poner fronteras saludables. El nutrir nuestro ser emocional. El cuidado espiritual moderno no tiene que ser extravagante. Es sobre crear ese ritmo de descanso, oración y presencia con Dios. Y hacemos esto todo en medio de lo ocupado de este mundo. Nosotros fluimos con el ritmo del mundo, o vamos a crear nuestro propio ritmo, que sean basados en la Biblia, que sea basado en nuestra fe, que sean basados en el descanso, en la oración y estar ante la presencia de Dios. David permitió que Dios restaurara su alma. Y nosotros leemos en Salmos 23:3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Necesitamos dejar que Dios restaure nuestra alma. Y lo hacemos por estar ante su presencia. Lo hacemos por medio de la oración, adoración, ayuno, estar ante su presencia, estar ante su presencia. Dios restaurará nuestra alma. Ahora, Jesús también practicaba el cuidado propio. Él se alejaba de la multitud. Él descansaba. Leemos en Lucas 6:16, pero Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Jesús estaba muy ocupado, pero nunca estaba apurado porque él tenía un ritmo. Estaba ocupado, pero constantemente era sobre la palabra de Dios y nunca estaba apurado. ¿Qué es cuidado espiritual? El cuidado espiritual va mucho más allá de regar la mente y cuerpo. Nos reconecta a nosotros con Dios mismo. Es el escoger una vez y una vez más y una vez más. El estar ante la presencia de Dios es una decisión. Nosotros tenemos que escoger estar ante su presencia. El cuidado espiritual incluye las cosas con las cuales no estamos familiarizados, como la oración, la adoración, la meditación, el día de descanso, la confesión, silencio, estar en soledad, en comunidad con otros creyentes, en comunión con otros creyentes. No nada más es una sola cosa, sino que son todas estas cosas puestas juntamente. Ahora, Elías nosotros encontramos en Primera de Reyes, después de una victoria espiritual. Él estuvo exhausto y deprimido, fue al desierto y simplemente quería morir porque estaba tan exhausto, simplemente quiero terminar. Pero ¿qué es lo que Dios hizo por él? Dios proveyó descanso para él. Dios lo alimentó. Dios le permitió que durmiera, le habló gentilmente, no en el viento, en el fuego, en un terremoto, sino que le habló aún en una voz delicada. Dios cuida su cuerpo y su alma. Cuidó su espíritu y su alma. A veces lo más santo que tú puedes hacer es simplemente descansar. Es simplemente descansar. Ahora David, él también predicaba el cuidado espiritual. Él ponía sus emociones ante Dios. Él entregaba su enojo, su júbilo, su esperanza. Aún alababa por medio del dolor que sentía. En Salmos 23, 1-3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese cuidado espiritual es dejar que Dios te guíe a ti, dejar que Dios te pastoree a ti. Ahora Jesús nosotros encontramos en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba en lo callado con el Padre. Ahora él necesitaba hacer esto. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacer esto? Nosotros necesitamos encontrar ese ritmo, esa prioridad para pasar ese tiempo en lugares solos orando. Yo sé que muchos lo hacemos, pero hay un nuevo ritmo del cual tenemos que estar pensando. Jesús nos invitó hacia su descanso. Vengan a mí todos ustedes quienes están cansados y yo les daré descanso. Mateos 11. Él no dijo, trabajen más duro, hagan más. No, él dijo, vengan y yo te daré descanso. Es muy opuesto a lo que el mundo del día de hoy es. Todo es vamos, tenemos que hacer más. Y simplemente necesitamos ir ante Dios.
cuidado propio, espiritual y radical importa el día de hoy, porque vivimos en un estado constante de distracción. Vivimos con notificaciones sin terminar. ¿Cuántos de ustedes van al baño y ven a las personas que están hablando o sacan su teléfono? Constantes notificaciones. Constantemente estando viéndolo. Hay presiones de trabajo en el mundo que nosotros vivimos hoy, en donde tenemos todo este trabajo remoto. Las personas ya no trabajan de 9 a 5, las personas están trabajando remotamente. Entonces llega un correo electrónico, están viendo ese correo electrónico, están constantemente viviendo bajo presiones. Hay trauma que sucede, hay soledad. Aparte de toda esta ocupación del día, las personas están solitarios, están solos. Si solamente pudiera hacer esto, si solamente pudiera hacer aquello, siempre hay comparación, pero hay incertidumbre. Las personas no están seguras de qué es lo que va a pasar mañana. Algunas personas, y particularmente ahorita mismo, algunas personas ni siquiera saben de dónde va a venir su siguiente comida, porque hay incertidumbre. Las personas están deshidratadas espiritualmente, están simplemente deshidratadas. Ahora, estar espiritualmente deshidratado es de que tu alma tiene hambre, de que estás vacío, de que estás desgastado, porque no estás siendo nutrido por Dios. Así como un cuerpo sin agua se hace débil, desorientado, fatigado, una persona que está en negligencia a su vida espiritual puede experimentar efectos mentales, físicos y fatiga. Ahora, ¿podemos estar deshidratados y aún así estar haciendo las cosas y trabajar para Dios? Sí, puedes. Puedes ser los dos. Puedes llegar a la iglesia y aún no estar completamente hidratado. Entonces, ¿cómo reconocemos esa deshidratación espiritual? Estás emocionalmente gastado, te sientes drenado, te sientes ansioso y algunas de las veces aún te sientas sin esperanza. Hay una falta de dirección. Estás batallando el discernir la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida. A lo mejor te estás sintiendo débil en tu fe. A lo mejor te estás sintiendo desconectado de Dios. A lo mejor estás preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde estás? Esta falta de júbilo es otra forma de estar deshidratados, porque se puede manifestar como irritabilidad o falta de gratitud. A veces puedes estar batallando en la oración y escritura, difícil de enfocarte. Te sientes inspirado, pero aún así no escuchas la voz de Dios. Todas estas son maneras de estar deshidratado. En Salmos 63:1 dice, Dios mío, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En Juan 4:14, Jesús le dice a la mujer samaritana que puede obtener agua viva que quite la sed por siempre. En Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que se salte para vida eterna. Este cuidado radical y espiritual significa que tomes decisiones que sean inusuales en esta cultura con ruido. Necesitamos apagar nuestros celulares. Necesitamos estar diciendo no a tantas cosas o planes. Necesitamos hacer ese día de reposo
una prioridad, escuchar el silencio antes que el caos, el pasar el tiempo con Dios diariamente, el buscar la sanación, el estar siendo parte de esta comunidad centrada en Cristo. Estas cosas del cuidado espiritual significa el regar tu alma como ese tesoro precioso que es. Ahora, ¿cuáles son pasos prácticos que podemos tomar para poder tener este cuidado radical y espiritual? Uno, como ya les mencioné, mantener ese día de reposo. Ahora, mantenerlo como todo un día de reposo en adoración, enfocado en Dios, todo un día. Diariamente obtener ese tiempo callado, tú solo, donde ores, simplemente estar en silencio, sentarte en silencio para que puedas escuchar esa voz tierna de Dios, el cuidar nuestra salud mental, el tomar el tiempo de respirar, el tomar ese tiempo de respirar y disfrutar la naturaleza de Dios. Hay ese efecto tan calmante en la naturaleza de Dios. Ve a tomar una caminata, simplemente disfruta lo que Dios te ha proveído, confesar y la contabilidad, el liberar esas cargas escondidas. Dile: Dios, busca en mi corazón. Necesitamos buscar en nuestros corazones. Sí, a veces las cosas simplemente suceden y necesitamos buscar en nuestro corazón y regresar a esta contabilidad. El tener y tomar decisiones saludables, el decir a ciertas cosas no, porque entonces él tenía la habilidad de decir sí a la voluntad de Dios. A veces vamos a tener que decir no a los lugares que las personas quieren que vayamos para poder tener tiempo, no solamente para la voluntad de Dios, sino como parte de la voluntad de Dios para poder cuidar nuestro modo espiritual, nuestra alma también. Adoración ante Dios, todo tu ser, no nada más en un canto, en palabras, sino todo tu ser en adoración a Dios. Son algunos de los pasos que tú puedes tomar para poder cuidar cuidado radical y espiritual. No es para que seas egoísta, sino que es obediencia. Es para que te está diciendo: yo pertenezco a Dios y mi alma importa. Tu alma importa a Dios y tú necesitas reconocer tanto como Dios lo reconoce. Tu espíritu es precioso para Dios. Dios quiere restaurarte, renovarte, llenarte con su paz. Dejarnos regresar a las raíces, a aquel quien nos hizo, que podamos aprender nuevos ritmos de gracia, nuevos ritmos de adoración, nuevos ritmos de salvación, nuevos ritmos de descanso. Déjanos aprender nuevos ritmos, déjanos silenciar el ruido alrededor de nosotros y entrar ante su descanso. Salmos 46 y 10, y los voy a dejar con ustedes hoy. Estén callados y silenciados y sepan que yo soy Dios. En un mundo que demanda todo de ti, Dios te invita a que simplemente mores. Si se levantan conmigo,